Buen día, compañeros. Mi nombre es María Tania Domínguez Sánchez, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, sexto cuatrimestre. La asignatura es Administración y Gestión Educativa. Voy a darles a conocer el tema Ámbitos de la gestión, gestión educativa y gestión escolar, perteneciente a la unidad 2. Vamos a iniciar definiendo qué es un ámbito. Nos dice que un ámbito es un área o actividad que entiende sobre un tema y en el que se desarrollan actividades específicas de un asunto. Gestión. Gestión es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. Entonces, los ámbitos de la gestión son las actividades para resolver o concretar un proyecto o llevar a cabo un asunto. Voy a iniciar explicando los ámbitos de la gestión educativa, que son 4. También voy a definir gestión educativa. Gestión educativa: disciplina, proceso y estrategia que interviene en el sistema educativo para una mejora. Es decir, lo que busca siempre va a ser llevar a la escuela o comunidad educativa a ser mejor. Por eso, tiene como primer ámbito la administración, que se refiere o alude a las tareas que permiten o facilitan el funcionamiento regular de la escuela, tomando en cuenta los recursos materiales de la escuela para la enseñanza, la conservación de los muebles e inmuebles, la seguridad e higiene. ¿A qué se refiere? Tomar en cuenta los recursos, todo lo que se tiene en la escuela, darle uso, pero también con medida. Es decir, si se tiene cierta cantidad de recursos, tomarlos en cuenta para la realización de actividades, usarlos a medida de que se terminen. Pero con esto no quiere decir que se van a usar por usar, se van a usar de acuerdo a las necesidades. También se tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, si se toman, o dicho profesor toma 5 paquetes de hojas blancas para su aula, tiene que darle explicación para qué los usó o si les dio un buen uso. La conservación de los muebles e inmuebles. Eso nos lleva a decir que tenemos que tener en buenas condiciones, por ejemplo, el pizarrón de clase, el escritorio, todo lo que esté dentro del salón, materiales, pero también el salón como tal, que tenga una buena higiene para nuestros alumnos. También la seguridad, por ejemplo, en el momento que el alumno entra a la escuela debe de estar seguro hasta el momento en que sale. El segundo ámbito es organización. Organización nos dice que es el funcionamiento o buena organización de la escuela. ¿De qué forma? Va desde el vínculo que se tiene con la supervisión escolar hasta el que se tiene con la asociación de padres de familia. ¿Por qué? Porque la supervisión escolar en ocasiones es quien da ese sí o ese no a la realización de actividades o proyectos. Y de igual forma los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos son a veces quienes intervienen para que se realice algún proyecto. Pero también va encaminado la organización a las tareas que se le delegan, por ejemplo, a profesores, como la realización de periódicos murales o eventos escolares. Cultura. El ámbito de cultura va ligado o de la mano con liderazgo, aunque todos son de esa forma, son más estrechamente ligados cultura y liderazgo. ¿Por qué? Porque para tener una buena cultura escolar debemos tener un buen líder escolar y sin ello no se logra una cultura, una organización y una administración escolar. Por eso considero que el más importante es liderazgo. Posteriormente les explico por qué. Cultura.
Cultura nos dice que es el conjunto de reglas, normas, valores y actitudes de la comunidad educativa. La cultura escolar se puede transmitir con la gestión escolar, con un buen líder que es el director, haciendo influencia a los profesores y los profesores a los estudiantes. La cultura hace énfasis a la inclusión. ¿Por qué? Porque en ocasiones se hacen proyectos, se hacen actividades dentro y fuera del aula donde no todos los educandos pueden participar, como aquellos con barreras de aprendizaje o con alguna necesidad, como se les conoce también. Liderazgo. El liderazgo nos dice que para poder ser un buen líder debemos ser empáticos, como ya les mencioné, un ejemplo de la inclusión. Si logramos un cambio, por ejemplo, la inclusión, sería un aspecto para considerarnos buen líder. El buen líder es aquel que organiza, que inspira confianza, que motiva a la comunidad escolar. Estos 4 ámbitos son de la gestión educativa que debemos de tener claros. Posteriormente voy a explicar la gestión escolar. Nos dice que la gestión escolar son las herramientas que permiten atender las prioridades educativas. Dentro de ello se integran los padres de familia, los docentes, los alumnos, la forma de aprovechamiento de los recursos técnicos, financieros y materiales con los que cuente la escuela. Nos dice que debemos aprovechar al máximo desde los alumnos, profesores, docentes, padres de familia, hasta los recursos con los que cuenta la escuela y no dejarlos a la deriva o hacerlos a un lado. El primer punto es en el salón de clases. ¿Cómo en el salón de clases? La gestión educativa con una planeación, dando pie a los periodos de tiempo, teniendo en cuenta no malgastar ese tiempo que se tiene, que ya sea poco o sea mucho. También nos dice que la participación de todos los estudiantes es importante, porque en ocasiones, como ya les mencioné en esta parte, hacemos actividades que no todos pueden realizar, o si no contamos en el centro del aula con niños con barreras de aprendizaje, en ocasiones hay un niño que no se incluye, que se queda siempre atrás, que siempre se hace a un lado, que no encuentra equipo. Y también se enfoca en el salón de clases a atraer la atención de todos los niños como docente, pero también el docente debe de poner mayor atención a aquel niño con alguna necesidad para que se logre un mejor resultado. En la escuela, como en la escuela, con la organización y el funcionamiento escolar. ¿Qué nos dice? Las acciones que se implementan, que se deben de cumplir para que la escuela tenga un buen funcionamiento. También se utiliza de manera óptima y sistemática los recursos educativos, como ya les mencioné. Si la escuela cuenta, con sala de cómputo, a realizar actividades donde los niños puedan hacer uso de ella. Si la escuela tiene, cancha de fútbol, de básquetbol, también de ocuparlos, hacer uso de los recursos. También no solamente son recursos como tal, como les mencioné, una sala de cómputo, también puede ser material didáctico. Tenemos que hacer uso de ellos. Y el tercero, que es entre maestros. ¿A qué se refiere entre maestros? Nos dice que es el reconocimiento de lo necesario. Se refiere también a que los maestros tengan ese conocimiento con las experiencias que viven. Por ejemplo, entre maestros, si
Si un maestro tuvo antes el grupo de tercero y tiene algún niño que presenta conflictos, que no se quiere integrar al grupo, puede darle ciertos consejos al maestro que se queda con ese grupo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el grupo a manos de ese maestro no enfoque su tiempo en entender a ese niño o en entender a ese grupo, sino únicamente ya a su conocimiento como tal. 4. Con los padres de familia. Con los padres de familia se refiere a los mecanismos de participación, actividades escolares. Por ejemplo, los padres de familia deben de contar con la información disponible de sus hijos y también de los retos y avances que se les presentan. Por ejemplo, deben de acudir periódicamente a cuestionar al docente de una forma coherente, es decir, no agrediendo, para preguntarle sobre el avance de su hijo, sobre qué se le dificulta y qué se le facilita, pero no solo de su hijo, sino también de la escuela como tal, para, como les mencioné, atender sus necesidades. También se deben de considerar las características generales de las familias, por ejemplo, para que todas puedan participar. Puede ser que algunas familias no cuenten con ciertos recursos, pero tengan la posibilidad de apoyar en otras áreas. Por eso nos dice tomar en cuenta a las familias. 5. Para medir los avances. Para medir los avances nos dice que debemos de hacer uso de recursos que puedan medir que, como ya lo mencioné, medir los avances del resultado de las acciones en los aprendizajes de los alumnos en función de los objetivos y metas que se plantean, que se les plantean como tal. ¿A qué se refiere con esto? Los maestros hacen también periódicamente exámenes. Con los exámenes se puede medir qué se le facilita y qué se le obstaculiza al alumno. Por esto se refiere a los instrumentos sencillos y prácticos, como ya se los mencioné, puede ser un examen. 6. Asesoría técnica. La asesoría técnica va más encaminada hacia hacia algunos docentes, no hacia algunos, hacia todos los docentes, perdón. ¿Por qué? Porque es el colectivo cuente con las necesidades formativas docentes de acuerdo a las prioridades educativas. ¿A qué se refiere con esto? Puede entrar ahí el consejo técnico, pero también los cursos que se le proporcionan al docente, pero en ocasiones algunos tienen costo. Por eso nos dice asesoría técnica, que esa asesoría técnica sea gratuita para una mejor o tener un mayor resultado en algunos alumnos. ¿Por qué? Porque docentes mayor preparados nos dan como resultado alumnos mejor preparados. Y 7. Materiales e insumos educativos. ¿A qué se refiere? A los recursos didácticos y bibliografía especializada que se requiere para desarrollar las acciones de las estrategias. Como ya les mencioné antes, hacer uso y buen uso de los recursos y materiales. Pero también se refiere a que se le proporcione a la escuela ese material, porque sabemos que no todas las escuelas cuentan con dichos materiales. En